Hermanos, pues damos gracias al Señor que podemos estar este domingo aquí para darle continuidad a esta serie que entiendo yo que ha sido de gran bendición a nosotros. Entiendo que muchos hemos sido conmovidos, retados por Dios, desafiados para quizás vivir con más intensidad nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a colocarnos en la bienaventuranza número 4 ya. Vaya a su Biblia en Mateo capítulo 5. Más bien estamos ya en la bienaventuranza número 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer esa parte de la escritura. Sígueme nada más con tu vista. Dice el versículo 1. Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes o los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Ahí estaremos en esta mañana. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Porque falsamente por causa de mí, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bueno, después de haber leído estas bienaventuranzas, nos vamos a situar en la bienaventuranza número 5, y hoy estaremos viendo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán o recibirán misericordia. Quiero empezar con esto. Las cuatro anteriores que hemos visto, las cuatro bienaventuranzas anteriores que hemos visto, de alguna manera están relacionadas con asuntos internos de nuestro corazón. Están relacionadas con asuntos internos de nuestro corazón y que nos muestran nuestra necesidad y nuestra condición delante de Dios. Es decir, ya vimos bienaventurados los pobres en espíritu, donde entendimos que nuestra condición es de pobreza espiritual, de bancarrota espiritual, que no puedo ofrecerle nada a Dios. Esa es mi condición interior delante de Dios. Vimos también la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hablamos de esta bienaventuranza acerca de los que lloran, movidos por la condición también interna del hombre, del corazón del hombre que está perdido en el pecado, que el pecado lo agobia, que el pecado lo persigue como su propia sombra. Entonces es alguien que llora por su propio pecado. Puede llorar por el pecado de otros, por la condición de otros que están en el pecado, pero mayormente es alguien que se compadece de sí mismo y puede decir, como el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Posteriormente vimos la tercera bienaventuranza, que es bienaventurados los mansos. Los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eso también de alguna manera nos abre el panorama de nuestro corazón y saber que nosotros por naturaleza somos seres humanos, ¿verdad? Que tenemos la tendencia a no ser
dominados, a no ser llevados, conducidos por alguien. Y ese alguien es Dios. Vimos esa ilustración muy buena acerca de este caballo bronco que no es domado todavía, que no es domesticado, pero una vez que es domesticado, que es domado, puede ser montado, ¿verdad? Y no quiere decir que haya perdido su fuerza, su fuerza esta bestia, sino que ha logrado poner en dominio o bajo control su fuerza. Y eso es lo que necesitamos nosotros, es nuestra condición. Nosotros necesitamos ser dominados, saturados, guiados por Dios a través del Espíritu Santo. Bienaventurados también los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que no se conforman, aquellos que van más allá de la religiosidad, aquellos que quieren tener una devoción plena con Dios, que desean comer de Dios, beber de Dios todos los días, que lo que bebieron y comieron del Dios ayer no es suficiente para hoy, lo que va a comer y beber hoy no es suficiente para el día de mañana. Es una condición interna de hambre, una condición interna de sed que solamente la puede saciar Dios. Y entramos ahora entonces a esta bienaventuranza que junto con las tres siguientes, estas bienaventuranzas tienen que ver ahora ya no cómo nos relacionamos con Dios, nuestra condición interna delante de Dios, sino tiene que ver en la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás. Las siguientes cuatro bienaventuranzas van a tratar de eso. ¿Cómo me relaciono con mi prójimo? Y quiero hacer énfasis, no está de más seguir haciendo énfasis de que Jesús no está hablando al azar. Jesús no se le ocurrió decir estas bienaventuranzas, ¿verdad? Y citó una primera, otra después. No, Él las seleccionó específicamente y las puso, por decir así, como en una cadena, y cada bienaventuranza es como un eslabón en la cadena. Y cada bienaventuranza también es quizás más reveladora, trae más luz. Quizás nos ponen a nosotros en un estado de desespero, podría decir, por las exigencias que va dando Jesús a través de cada bienaventuranza. Y tampoco en este sermón Jesús está diciendo que puede aquel que es misericordioso, ¿verdad? Él no está diciendo el que es misericordioso, entonces aquel día cuando todos nosotros estemos delante del trono de Dios, recibirá misericordia. Él no está diciendo esto, porque si fuera así, pues estaríamos hablando de una salvación por obras, y la salvación no la podemos ganar por obras. No la podemos ganar por obras, ni siquiera viviendo una vida completa dedicada a hacer buenas obras de compasión y misericordia a los demás. Ni siquiera eso nos puede ganar la salvación. Y también Jesús no nos está de alguna manera animando. Jesús no está en ese sermón animándonos a ser, o a tratar de ser, o a tratar de vivir como cristianos. Él no está haciendo eso. Él no nos está animando a tratar de ser o vivir como cristianos. Al contrario, como hemos estado mencionando, Jesús está describiendo el carácter de los ciudadanos del reino, los cristianos. Eso es lo que está haciendo Jesucristo. Está describiendo el carácter verdadero de los cristianos. Y hasta aquí, hermano, quiero decir algo. Esta descripción del carácter de los ciudadanos del reino es una descripción, amados hermanos, empezando conmigo, que esta descripción me ha taladrado a mí. Es decir, que las cuatro bienaventuranzas que he escuchado y esta me han taladrado el corazón. No sé cómo las hayas recibido tú hasta el día de hoy,
pero me han taladrado el corazón. Es como si Dios estuviera poniéndome a prueba a ver de qué está hecho mi cristianismo que digo tener. Hasta hoy estas bienaventuranzas han hecho eso conmigo. Yo no sé si tú te has sentido retado o incómodo por estas bienaventuranzas, pero estoy seguro que muchos de los que escucharon este sermón, muchos de los que escucharon a Cristo en esa montaña donde Él subió y empezó a predicar, quizás también se sintieron de la misma manera. Empezando por los religiosos de su época, los escribas y los fariseos, que ellos no tenían absolutamente ninguna inclinación para mostrar misericordia. Ellos no mostraban misericordia. No sé si recuerdan aquel pasaje cuando estos escribas y fariseos fueron con Jesús y les trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la trajeron a Jesús para que Él de alguna manera diera el permiso para que fuese apedrada. La trajeron a Jesús y Jesús le dijo, les dijo, estos fariseos les dijeron a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Y Moisés dice que hay que apedrarla. Y Jesús, con estas palabras increíbles, Él dice: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Esos hombres soltaron todas esas piedras, y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? No sé, Señor, no hay ninguno. Pues ninguno, tampoco yo te condeno. Levántate, vete y no peques más, le dijo Jesús a esa mujer. Posteriormente, este mismo grupo religioso, escribas y fariseos, Jesús los reprende y les dice: ustedes no pueden escuchar mis palabras porque ustedes no son de Dios. Si fuesen de Dios, si fuesen de Abraham, las obras de Abraham harían. Yo soy antes de Abraham. Les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, les dijo, yo soy Dios, el Hijo de Dios encarnado. ¿Y qué fue lo que hicieron estos hombres? Agarraron piedras de nuevo a tratar de arrojárselas a Jesucristo de nuevo otra vez. Entonces, los religiosos de su época, hermanos, ellos no estaban inclinados para mostrar misericordia. Al contrario, Jesús lo que hizo es que los puso al descubierto la despiadada orgullo que ellos tenían. Él los puso en evidencia la despiadada hipocresía y orgullo que ellos tenían, que los caracterizaba a ellos. Y si también nos ponemos a pensar, hermanos, que muchos de los que estaban ahí también estaban bajo un gobierno, bajo un imperio romano. Y los romanos, ¿verdad? Para ellos lo único que les interesaba era exaltar el poder absoluto de su imperio. Para ellos mostrar misericordia era una debilidad. Mostrar misericordia no era una virtud, era una debilidad. Ellos amaban hacer brutalidad con la gente, el poder absoluto de su imperio. Y de esta manera Jesús lanzó esta bienaventuranza en una sociedad en la cual prefería, en vez de mostrar misericordia, prefería mostrar crueldad y brutalidad a su prójimo. Vamos a ver tres cosas nada más. Primer punto, hermanos, vamos a ver qué significa misericordia. Dame la siguiente, Juan, por favor. ¿Qué significa misericordia? Porque podemos estar hablando aquí de la misericordia sin saber su significado verdadero. Su significado verdadero. Y déjame decirte esto. Misericordia es una de las palabras más bellas que se encuentran en la Biblia. Es una de las palabras más bellas que es muy difícil poder ser traducida. Y la Biblia traduce, la palabra más que usa en el Antiguo Testamento para traducir misericordia es la palabra Gesed.
No sé cuántos recuerdan, dame la siguiente, hijo. No sé cuántos recuerdan cuando David habló de un salmo que habló de la misericordia. Cuando hablamos de esta serie pequeña de salmos escogidos, él habló de la misericordia y habló del Gesed de Dios, que es la palabra más usada en el Antiguo Testamento para de alguna manera mostrarnos el carácter o para describir el carácter de Dios. Acompáñame a Éxodo 34, 6, 7. Éxodo 34, 6, 7. Fíjate cómo dice esta escritura. Entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Esta Gesed, la misericordia del Antiguo Testamento, se usa para describir el carácter de Dios y se traduce como compasivo, misericordioso, bondadoso, o como alguien que tiene un amor inagotable, hablando acerca del carácter de Dios. Y este pasaje que acabamos de leer, si vamos al contexto, Moisés le está diciendo a Dios: mira, Dios, si tú vas a ir con nosotros y vas a sacar a este pueblo y vas a llevar a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel, ve con nosotros. Ve con nosotros. Dios le dice: mira, yo voy a ir contigo y te voy a dar descanso y van a tomar por posesión esa tierra. Entonces Moisés, después de haber visto el impresionante despliegue de milagros, señales y prodigios que hizo Dios, él lo vio a todo color. Él tuvo la sagacidad de decirle a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. No estoy contento con lo que sé de ti. Llévame más allá. Quiero conocerte más. Muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: mira, yo voy a pasar delante de ti y te voy a dar una visión o una revelación más profunda acerca de lo que yo soy. Todos esos señales que tú viste son prodigios sorprendentes, pero una revelación mayor de lo que yo soy un Dios misericordioso, compasivo, que ama el hacer misericordia. La Biblia dice que Dios, ¿verdad? De Dios es la misericordia, tuya es la misericordia, oh Jehová, dice el salmista. El salmista en el Salmo 136 repite por 26 ocasiones que la misericordia de Dios es para siempre. En este Salmo 136, una vez que lo leyó Adolfo, recuerdo que estaba dirigiendo, él lo lee y él dijo: yo voy a decir la parte A del versículo y ustedes van a decir la parte B. Para siempre es su misericordia. 26 veces el salmista está relatando, ¿verdad?, todos los hechos que Dios hizo en favor de su pueblo, y lo único que puede decir es que la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. El Nuevo Testamento también dice que Dios es el Padre de las misericordias. Ahí están todas las citas para los que apuntan. Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, viendo el significado que apunta hacia el carácter de Dios, lo que tenemos que hacer nosotros para ver realmente o conocer realmente el significado de lo que es misericordia, si realmente queremos saber el significado de lo que es la misericordia, inevitablemente tenemos que voltear a ver a Dios. Porque la misericordia es un reflejo del carácter y la naturaleza de Dios. Es por decirlo así, si estuviera la persona de Dios aquí y un espejo delante de él, el reflejo pondría en ese espejo la palabra misericordia. Sería un reflejo de su naturaleza.
Eso es lo que significa misericordia. Dame la siguiente, hijo. Entonces, hay dos palabras para dejar ya el verdadero significado de esta palabra, Hesed, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es la palabra Eleos. Se traduce casi de manera similar. Hesed significa ayudar a los afligidos, suplir las necesidades de los que están en miseria. Eso es la idea de la palabra Hesed, aplicándosela al carácter de Dios o a alguien que es misericordioso. Leos, en el Nuevo Testamento, que es del griego, significa aliviar, socorrer, sentir empatía. ¿Escuchaste eso? Sentir empatía, cuidar a los afligidos. Para que te lleves en esta mañana un significado sencillo de lo que es la palabra misericordia o el significado de misericordia, lo podemos decir así. La misericordia es acción movida por la compasión. Repite conmigo. La misericordia es acción movida por la compasión. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Y eso me lleva a mi segundo punto. Vamos al segundo punto. Este punto es inevitable. Dios entonces es la esencia y la fuente de la misericordia. Dios es la esencia y la fuente de la misericordia. En la Biblia hay muchas citas, hermanos, que nos hablan acerca de este atributo divino de Dios. Pero hay una cita en el Nuevo Testamento que es incomparable con ninguna otra para describirnos la misericordia de Dios. Y está en Efesios capítulo 2. Ve para allá. Efesios capítulo 2. Ahí se nos hace una descripción de lo que es el carácter de Dios, que es misericordioso. Dice, capítulo 2 de Efesios: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje no solamente habla enseguida de este atributo de la misericordia de Dios, de la naturaleza de Dios, sino que también hace una descripción detallada, hermano. Aquí hay una descripción detallada de la condición del hombre. Es como si tú llevaras un reloj descompuesto a un relojero y ese relojero tomara el reloj y lo empezara a desarmar. Lo empezara a desarmar todas sus piezas y dándose cuenta que cada una de las piezas que conforman este reloj está hecha a perder, que necesita nuevas piezas. Esa es una descripción muy detallada de la condición del hombre perdido sin Dios. Pero el versículo 4 y 5, checa el versículo 4 y 5. Pero dice ahí, pero Dios, ¿qué es qué? ¿Cómo dice? Rico en misericordia. ¿Cómo es Dios, hermanos? Es rico en misericordia. Es rico en misericordia. Es decir que Dios, ¿verdad? Dios no lucha con el hecho de mostrar misericordia como nosotros lo hacemos. Él lo hace de manera natural porque es rico en misericordia. Él no se detiene en hacer misericordia cuando es convocado, cuando es buscado, cuando alguien clama, Dios se manifiesta.
Él se complace en hacer misericordia. Pero Dios dice que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo, hermanos? Infinidad de veces lo hemos escuchado. Infinidad de veces lo hemos escuchado. Y quizás ya no nos sorprende, como hemos cantado ahorita, ya no nos asombra ver de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. ¿Cuál era nuestra condición? Nos olvidamos. Hay ocasiones en que estamos sensibles, espiritualmente hablando, y reconocemos nuestra condición, pero la mayoría del tiempo nos olvidamos de donde Dios nos ha sacado. Él tuvo misericordia de nosotros y nos libró y nos dio vida en Jesucristo. Entonces, Dios fue movido a misericordia, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó y por su misericordia, Él fue movido a misericordia al ver la miseria del hombre, la condición de miseria del hombre. Fue movido a misericordia para rescatarlo, y no solamente para rescatarlo, hermanos, sino para aliviar su condición. Dios se preocupó para restaurarlo. Dios se ocupó para sanarlo. Dios se ocupó de un hombre que estaba muerto en revivirlo y darle su espíritu. Entonces, eso es misericordia, que es acción movida por la compasión. Así es Dios. Imagínate a Dios viendo la condición de nosotros sin Cristo, antes de Cristo, sin nosotros tener a Cristo, antes de Cristo. Imagínate a Dios allá arriba, en su gran trono, y de repente volteando hacia la tierra, y que Él diga: mira, siento una gran pena por el hombre que he creado, mira cómo está. Imagínate que Dios haya dicho así: siento una lástima, una pena tan grande por el hombre que he creado. No, Dios no se quedó diciendo solamente palabras. Dios se compadeció de nosotros. Dios nos mostró misericordia y su compasión. Se preocupó por restaurarnos, aún sin que nosotros lo hayamos merecido, que es lo más sorprendente de esto. Eso es lo más sorprendente. Y cuando viene Jesús, aparece en la escena, y sabemos nosotros que Él vino a revelar la voluntad del Padre. Entonces Jesús viene y le dice a aquellos que son cristianos, aquellos que son ciudadanos del reino de Dios, Él les dice esto en Lucas 6:36. Él les dice: sean ustedes misericordiosos. Así dice Jesús: sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Alguien dijo aquí la frase, no recuerdo si creo que fue Omar, que dijo que cuando estábamos hablando acerca de frases y sabiduría, ¿verdad?, de este tipo de coloquial, él dijo: hijo de tigre pintito. ¿Se acuerdan? Hijo de tigre pintito. ¿Cómo son los hijos de Dios? Según parafraseando este versículo que dijo Jesucristo: sean misericordiosos ustedes, así como su Padre es misericordioso. Nosotros imitamos a nuestros padres, ¿verdad? Imitamos a nuestros padres. Muchos de nosotros, cuando Juan estuvo en la casa, pregúntenle, ¿verdad? Cuando Juan estuvo en la casa y nos sentábamos a comer y teníamos un buen tiempo ahí, yo le decía: tienes los gestos de tu papá. No, hombre, Dios me libre, me decía. Pero yo le decía: mira, tienes los gestos de tu papá y muchas veces haces igual que tu papá.
Y de alguna manera todos nosotros imitamos a nuestros padres. Jesús está diciendo, parafraseando este versículo, esta es la manera en que los hijos de Dios viven. Son misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y esto me lleva a mi tercer punto, que es el más interesante de todos, que a todos nos concierne, hermanos. Lo que he compartido hasta ahorita, estoy seguro que ya lo sabes. Pero lo que sigue a continuación, hermano, es donde Dios nos reta. Es donde Dios nos desafía. Es donde Dios nos quiere seguir moviendo más allá. Dice Dios, sube otros 2 peldaños más, no te quedes ahí. Sube 2 peldaños más. ¿Cómo luce, sería mi tercer punto, cómo luce un creyente misericordioso? Pregúntate eso. ¿Cómo luce un creyente misericordioso? Roberto va a decir, pues como yo, bien guapo, bien vestido, ¿verdad? Juan va a decir, no, pues bien perfumadito, bien arregladito los domingos. Así luce un cristiano, hermanos. Bueno, por lo menos los domingos. Pero ¿cómo luce un creyente misericordioso? Quiero mostrarte un ejemplo en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, donde Pablo habla acerca de un ciudadano del reino de Dios que mostró misericordia a Pablo. 2 de Timoteo 1, 16 al 18. Fíjate cómo dice este versículo, esta escritura. Dice, desde el 15, ya sabes esto, le dice a Timoteo, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo, esa es la palabra misericordia o compasión, y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya ¿qué? Misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú los sabes mejor. Pablo muestra aquí a un ciudadano del reino de Dios que se preocupó por hacer el bien a los de la familia de Dios y que puso en riesgo su vida para mostrar misericordia a un consiervo, a Pablo que estaba en la cárcel. Y eso no era sencillo, hermano. Hoy tú puedes ir a visitar a cualquiera que pueda estar en la cárcel. Puedes entrar inclusive y repartir alimentos, no te van a decir nada. Pero en aquel tiempo, alguien que estaba preso por desafiar el imperio romano o por estar en contra del gobierno, ¿verdad? O por estar proclamando verdades como el evangelio, podía ser puesto en la cárcel. Y los que se acercaban a visitarle corrían también el riesgo de ser tomados y puestos presos, también por de alguna manera promover lo que promueve el que estaba visitándolo, el que estaba preso. Él se arriesgó su vida por mostrar misericordia, hermanos. Fue a la cárcel y estuvo a punto de que los romanos también lo tomaran preso y vámonos para adentro también de la cárcel. Él le mostró misericordia a Pablo y Pablo dice, mira que hay es misericordia delante de Dios, porque tú me has mostrado compasión en mis prisiones. Así es como luce un creyente misericordioso. Ahora, te voy a decir el ciclo de la misericordia divina. ¿Lo quieres escuchar? ¿Quieren escuchar cuál es el ciclo de la misericordia divina? El ciclo de la misericordia divina es esta, hablando de este nombre medio raro. ¿Cómo se llama? ¿Oni qué? Onesíforo, ¿verdad? Se llama.
El ciclo de la misericordia es esta. Onesífero alcanzó misericordia, fue tratado con misericordia, experimentó misericordia, pero también fue dotado de la misericordia de Dios por la acción del Espíritu Santo en él. Ese es el ciclo de la misericordia. Aquellos que alcanzan misericordia, que son tratados con misericordia, que experimentan misericordia, son los ciudadanos del reino. Pero no se quedan ahí. También es dotado por la misericordia de Dios a través de la acción del Espíritu Santo para mostrar misericordia a otros. Este es el ciclo de la misericordia divina impartida al creyente. Entonces, podemos decir, hermanos, que la misericordia, este atributo, esta virtud, no es algo natural que nosotros tenemos. La misericordia no es una virtud natural del hombre. El hombre nace echado a perder. El hombre nace así, echado a perder, muerto en sus delitos y pecados. Así nace, echado a perder, defectuoso de fábrica. Así venimos, defectuosos de fábrica. Y basta nada más echar un vistazo a lo que ocurre allá afuera. Nada más. Echemos un vistazo para que nos demos cuenta, hermanos, de lo que te estoy diciendo. A nuestro alrededor estamos viviendo hoy, precisamente hoy, estamos viviendo en una cultura individualista. El hombre está mostrando que es un ser ególatra, que solamente se preocupa por él mismo. Eso es lo que vemos. Gente, ya está tremendo lo que estamos viviendo. Puedes ver videos en YouTube, puedes ver videos de gente que en vez de mostrar compasión y misericordia a los que están sufriendo, están grabando peleas, están grabando incendios, están grabando toda clase de cosas que las personas están sufriendo. Y no dejan ese teléfono para ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque piensan que al subir ese video va a tener todos los likes del mundo y se va a ver viral ese video. En vez de que mostraran compasión y misericordia y Dios pusiera una sonrisa en su rostro por una persona que mostró compasión a alguien que necesita ayuda. Entonces, para ser verdaderamente misericordiosos, hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo y recibir ese regalo de la misericordia de Dios. Lloyd Jones dice esto, Martin Lloyd Jones dice esto acerca de nacer de nuevo y habla del cristianismo. Fíjate cómo lo pone él. Él dice: el cristianismo no es algo que está en la superficie, no es un revestimiento exterior, es algo que sucede en el centro mismo de nuestro ser. La Biblia lo llama nuevo nacimiento espiritual, una nueva creación, recibir una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar y como consecuencia un cambio en todas nuestras acciones por medio del Espíritu Santo que hemos recibido. Eso es cristianismo, hermanos. Eso significa ser cristiano. Tito dice esta verdad que dice Martin Lloyd Jones. Tito dice: Él no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, por medio del lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo que nos fue dado por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos da un nuevo nacimiento, nos da una nueva naturaleza, nos da su Espíritu Santo
nos da el don de poder ser misericordiosos, porque somos nuevas criaturas, tenemos una nueva esencia y debemos mostrar misericordia. Solamente 2 ejemplos para terminar. Jesucristo habló de 2 ejemplos. No sé si tú recuerdas la palabra del buen samaritano, la parábola. ¿Cuántos recuerdan esa parábola del buen samaritano? ¿La quieren leer? Vamos a leer nada más esa. Lucas 10, 30, 37. Lucas 10, 30, 37. Fíjate cómo dice esta parábola del buen samaritano. Dice: Jesús le respondió a alguien que le dijo, a alguien que le preguntó, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Alguien le está preguntando a Jesús. Jesús le está respondiendo lo siguiente. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Misericordia. Tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre de ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 tú crees que mostró ser misericordioso con su prójimo? Le pregunta Jesús. Y la persona el intérprete de la ley le respondió: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pues ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Jesús, en esta parábola del buen samaritano, nos enseña, hermano, una gran verdad. Por la misericordia. Nosotros éramos ese que estaba tirado ahí, hermano. Ese que estaba tirado ahí éramos nosotros. Jesucristo es el buen samaritano que nos levanta, ¿verdad? Nos restaura. Él es el buen samaritano. Y Jesús le está diciendo: mira, ve tú y haz lo mismo. ¿Por qué? Por la misericordia con que fuiste tratado, ocúpate de mostrar misericordia a tu prójimo y haz lo que pueda estar en tus manos para aliviar su necesidad. Prácticamente esa es la enseñanza de esta parábola. El buen samaritano. Alguna vez a alguien le dije aquí que, no recuerdo ahora si aquí o en otro lugar, pero creo que aquí, de un pastor aquí en la ciudad de Oaxaca que se vistió de pordiosero, de limosnero, y se sentó a la puerta de la iglesia. No, hombre, unos trapos que traía ahí, se puso la cara toda sucia, peluca, irreconocible. Se sentó a la puerta del templo de su iglesia antes de que empezara el servicio, y empezaron a llegar los cristianos de esa iglesia. Y empezaron a entrar y él estaba sentado, tirado ahí. Y dice que la gran mayoría ni siquiera lo volteó a ver, ¿no? Ni siquiera lo voltearon a ver. Unos, pues la monedita que me sobró, paz. Otros sí, Dios te bendiga, y me saludaron y todo. Y cuando estaban adentro de la congregación, y dice: pues vamos a pasar a la predicación, y tenemos un predicador invitado que pase, y se levanta, y era el pastor predicó. ¿Te imaginas cómo les fue? Ha de haber temblado las paredes de la iglesia. Imagínate cómo les fue. También Jesús menciona una parábola de los 2 deudores, donde dice que había un dueño
¿verdad? Que tenía dos deudores, dos siervos, y que uno de ellos le debía muchísimo dinero, hermanos, que no podía pagarle, un montón de dinero. Y este le empieza a decir: ten misericordia de mí, ten compasión. No, agarró a su familia y su esposa, sus hijos: vas para la cárcel, perdóname, te voy a pagar hasta el último centavo. Y dice que este hombre fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero saliendo de ahí, este siervo, consiervo de otro que se encontró en la calle, se encontró a alguien que le debía dinero. A él le habían perdonado, por decir así, 100,000 pesos. 100,000 pesos. Y ese que se encontró en la calle le debía a él 100 pesos. Y le cae y le dice: págame lo que me debes. Así le cayó. Como aquel también le rogó misericordia, y ese hombre no fue movido a misericordia, y lo llevó con sus verdugos, lo llevó a la prisión y lo puso en prisión. Algunos siervos de los que estaban ahí fueron y le dijeron al amo: mira, esto sucedió con ellos. Y entonces el amo va y ve y le dice: ¿por qué hiciste eso, siervo malo? No te perdoné yo la deuda nada más porque me rogaste y yo tuve compasión de ti. Entonces lo que hizo fue decirle: eres un siervo malvado, y lo puso en la cárcel hasta que pagaba todo lo que debía, lo disciplinó. Y con esta parábola entendemos nosotros, hermanos, que una gran verdad, entendemos una gran verdad, que un creyente misericordioso es aquel que perdona al otro. Uno que es misericordioso, ¿cómo luce un cristiano misericordioso? Bueno, es un cristiano perdonador. Es alguien que perdona a los demás. Y eso es lo que nos llama la Biblia a hacer nosotros en Colosenses 3:12. Él dice, Pablo le dice a los colosenses: como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión. Vístanse de tierna compasión. Colosenses 3:12. Me gusta más la traducción que está en la Valera 60, porque dice: vístanse de entrañable misericordia. De algo que solamente no es una emoción, entrañable misericordia, de algo que está en lo profundo. Literalmente ahí dice: vístanse de profunda compasión, que aún sean movidas las entrañas que tienen dentro, los pulmones, los riñones, el corazón, de ese tipo de misericordia que nazca desde lo profundo de ustedes. No sé cuántos recuerden de un niño que estuvo congregándose con nosotros un tiempo, que tenía esa enfermedad de los huesos de cristal. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Fue un momento muy bonito el poder haber conocido a este niño que tenía huesos de cristal, esta enfermedad, junto con otro bebé pequeño de 1 año, de brazos todavía, enyesado los dos sin poder moverse. Su mamá con la misma condición, vendiendo chicles y paletitas en la calle. Y cuando la vimos nosotros, hermanos, sentimos eso por dentro. Y yo quejándome de mi condición, decía yo. Escuchando una carrelita con la nena malita, enyesada, y el otro niño también en otra carrelita. Y si hubiera sido, hermano, muchos de aquí fueron a donde vivía esa persona. ¿Se acuerdan que fuimos allá? Fuimos, ayudamos a limpiar el terreno. En donde vivía no se podría llamar ni casa, ni habitación, ni cuarto. Vivía a la intemperie. Unas lonas nada más y unos ladrillos ahí. Así viví.
Y estoy seguro que al ver eso, hermano, los que estábamos ahí, fuimos movidos. Aportaron dinero, despensas. Tratamos de ayudar a este muchachito. Y gracias a Dios se encontró la ayuda por medio de otros hermanos de otra congregación con mayor posibilidad. Y hace poco lo acabamos de ver, no tiene mucho, ya anda caminando ese niño, ya no está en la silla de ruedas. Ni su niña pequeña, su hermanita tampoco. Alguien les ayudó. Alguien les ayudó y los trató médicamente y están sanos ahora. Tremendo, ¿verdad? Quiero decirte algo muy importante en esta mañana, hermano. Algo muy serio. Algo que es muy serio. Y espero que no me lo tomes a mal. Todo aquel que se dice cristiano y no practica la misericordia, todo aquel que se dice ser cristiano y no practica la misericordia, es evidencia, hermano, de que su relación con Dios no es correcta. Su relación de Dios no es correcta y necesita ponerse a cuentas con Dios. Dios puede perdonarte, hermano. Él es abundante en misericordia y compasión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquel que se dice cristiano y no actúa con misericordia, es posible que no haya recibido la misericordia que transforma y salva. Está muerto en sus delitos, en sus pecados. Quizás puede hacer las cosas que hace un cristiano. Quizás puede hacer las cosas que hace un cristiano, venir a la iglesia, cantar cánticos. Puede afirmar que conoce al Señor, pero te aseguro que es un desconocido para Él. Esto es grave, hermano. No lo digo para herir ninguna conciencia, hermano. Lo digo porque es grave. Aquel que no muestra misericordia no ha experimentado la misericordia transformadora y que salva. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Nadie puede dar lo que no tiene. Y a lo mejor tú estás aquí, hermano, ya sacaste tu abogado interior y puedes decir, ¿sabes qué? ¿Y qué onda, hermano, con los que me han tratado mal? ¿Qué onda con esos? ¿Qué onda con los que me han calumniado? ¿También debo ser misericordioso? Pues también, porque yo no voy a ser como los fariseos, ¿verdad? Los fariseos decían, mira, ama a tu hermano, aborrece a tu enemigo. Pero Jesucristo dijo, mira, la verdadera esencia de la misericordia es amar también a tus enemigos. Amar a tus enemigos. Esta es la verdadera expresión de la misericordia. Es como dijo Jesús, si amas solamente a aquellos que te aman, o parafraseando esa frase, ¿no? Diciéndolo acá más coloquial, diciendo, si amas solamente a tus homies, si amas solamente a tus camaradas, si amas solamente a aquellos que te hacen el paro, que tienen la posibilidad de regresarte el paro que te hayan hecho, pues, ¿qué de bueno hay en eso? Dice Jesús, y los demás hacen lo mismo. Ahí no hay nada, ahí no hay misericordia. Jesús, esta es mi conclusión, Jesús es la compasión encarnada. Jesús es la compasión encarnada. Pon la siguiente y ya terminamos. Jesús es la compasión encarnada, la misericordia y la compasión encarnada. Él se acercó a los afligidos, Él se acercó a los enfermos, Él se acercó a las prostitutas, a los borrachos, les mostró amor, compasión, lloró con los afligidos, suplió las necesidades de los hambrientos, fue compasivo con todos. Terminamos en Mateo 9:35 al 38. Ven para allá en tu Biblia y si es posible subraya ese versículo.
9:35 al 38. Jesús recorría las ciudades, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. La escena es esa, hermanos. En la parte de un cerro, yo me imagino que Jesús va con sus discípulos recorriendo todas las aldeas, sube un cerro y desde allí el Dios encarnado, hermanos, el Dios encarnado subido a un cerro, el Hijo de Dios, vio a las multitudes cómo se acercaban a Él. Cada vez que Él salía, le seguían las multitudes. ¿Qué buscaban? Sanidad, un pan, hambrientos. ¿Qué buscaban? Libertad de la opresión. Pero Jesús miraba una necesidad mucho más profunda en todas esas multitudes. Él miraba la condición perdida de cada uno de ellos como si fuesen unas ovejas sin pastor. Váyase poniendo de pie, hermano. Mi pregunta es en esta mañana: ¿cómo vemos a las personas? Hagamos este ejercicio de reflexión, hermanos. ¿Cómo vemos nosotros a las personas? ¿Las vemos como Jesucristo, esclavos del pecado, prisioneros de Satanás, del mundo? Puede ser que las veamos como personas que nos causan molestias, una y otra vez tiene aquí. O los vemos como personas necesitadas de compasión. O los vemos como nosotros cuando estábamos sin Cristo, perdidos, ¿verdad? Y si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos aquí. Dios es misericordioso y el acto supremo de misericordia de Dios es que Él envió a su Hijo para morir clavado en una cruz. Ese es el acto supremo de misericordia que tú y yo podemos abrazar. Y déjame decirte algo todavía más profundo de lo que hemos escuchado. Dios, para mostrar misericordia a nosotros, hermanos, tuvo que satisfacer primeramente su justicia. Para mostrar misericordia de Dios, Él no pudo haberle pasado por alto el pecado. Él tuvo que satisfacer su justicia. ¿Con quién lo hizo? Lo hizo con Jesucristo. Salmo 85:10. Hay una poesía hermosa ahí que dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ahí en esa cruz, hermano, la misericordia y la justicia de Dios se abrazaron. ¿Con qué propósito? Para darnos a nosotros misericordia y para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo como su suficiente Salvador, si confía hoy en Cristo, en ese sacrificio sustituto, entonces lo que va a pasar, hermanos, es que Dios va a abrir las puertas de su misericordia para ti. Él va a abrir las compuertas de su misericordia y va a derramar misericordia sobre ti. Y lo más glorioso es que te va a convertir en una persona misericordiosa, compasiva. Yo quiero retarte hoy, comunidad Gracia Redentora,
quiero retarte hoy a que vivamos, actuemos conforme lo que somos, ciudadanos del reino. Quiero retarte hoy, hermano, a que pensemos, vivamos y actuemos como ciudadanos del reino. Salgamos de aquí, hermanos, a mostrar misericordia. No echemos un sermón más aquí, ya no. Salgamos de aquí y mostremos misericordia al necesitado, al que está en miseria, el que está en la condición de pecado. ¿Sabes? Que el acto más misericordioso que podemos hacer nosotros como iglesia es predicar el Evangelio de Cristo. Ese es el acto más misericordioso que tú y yo podemos hacer. Y si tienes la posibilidad de aliviar la condición del que está necesitado, hazlo, hermano. Como se ha hecho en esta iglesia, cuando repartimos despensas, cuando la pandemia estaba en su pico, muchos de aquí fueron misericordiosos, dijeron, tenemos, damos. Porque no había trabajo, estábamos enfermos, encerrados en casa. Empecemos con eso, hermano. Empecemos con eso. Orar por los que no conocen a Cristo también es el acto más compasivo, el acto espiritual más compasivo que podemos hacer. Orar por los necesitados. Compartir el Evangelio. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás? Y te voy a dar un par de minutos.